Buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a la última sesión de la tercera edición de los ciclos multidisciplinares. Como veis ahí en pantalla, ya hemos hecho 3 sesiones este año. El día 14 de marzo, que hablamos de sarcopenia y también de proteína a nivel nutricional. El 11 de abril, que hablamos de SIBO, cómo mejorar los síntomas de la SIBO. El 16 ya de mayo, que hablamos de comunicación persuasiva, no estigmatizante, para la adherencia del paciente y inflamación crónica y desencadenantes. Y ya hoy, día 20 de junio, última sesión de como os digo, esta tercera edición, donde hablaremos bienestar integral, que lo hará Pilar Morales después de que hable yo, que voy a hablar de prescripción de ejercicio no fatigante, es decir, cómo prescribir el ejercicio, cómo podemos hacer que el ejercicio físico no provoque fatiga en nuestro paciente. De forma que vamos a ir pasando las diapositivas para empezar. Ejercicio no fatigante. Vamos a hacer algunas reflexiones previas. Si algunos lo habéis oído alguna vez, seguramente os sonarán algunas de ellas, pero creo que es requisito volverlo a decir, ¿no? En principio, como prescriptores de ejercicio, debemos siempre aportar soluciones. Somos parte de la solución o somos parte del problema. Es decir, no podemos pasarle la pelota de la responsabilidad, está claro que sí, pero no de por qué no haces ejercicio y es culpa tuya, y lo que sí que debemos ofrecer son soluciones. Por lo tanto, hoy hablaremos de qué barreras puede tener el paciente y por qué a nivel fisiológico y cómo le podemos ayudar para que tenga mayor adherencia al ejercicio y por lo tanto pueda ir realizando ejercicio. Y la idea siempre va a ser adaptar el ejercicio al paciente y no el paciente al ejercicio. Es decir, sabemos que tenemos fichas de actividad física, de ejercicios, tanto paso 1 como paso 2, paso 3, paso 4, 5 y 6. No dejan de ser recomendaciones, ideas para que luego podamos ser flexibles en cuanto a que el paciente también de una forma proactiva vaya seleccionando aquellos ejercicios que considere bajo su entorno, bajo su contexto y su escenario patológico que le van mejor. Por lo tanto, siempre es ideal esa adaptación del ejercicio al paciente, al contexto del paciente, ¿no? Y para eso tenemos que primero ser empáticos, ¿no? Empáticas, ponerse en el lugar del paciente. Debemos entender al paciente y debemos entender sus barreras para no hacer ejercicio. No tengo tiempo, me canso, me fatigo mucho, la familia, tengo mucho trabajo, no me gusta el gimnasio. Al final son esa serie de barreras las que le hacen no hacer ejercicio. Vamos a ayudarle. Y a la vez, ser asertivos, no dejar que el paciente te diga que, bueno, que él ya hace mucho, que no para de moverse, que, bueno, que camina. Bueno, me parece bien, es decir, cuanto más se muevan, mejor, pero vamos a decirles cosas que realmente le sirvan, tengan una eficacia en cuanto a los síntomas que tienen, ¿no? Y recordar también que se necesita tiempo para que una acción que necesita, pues, entre otras cosas, fuerza de voluntad, como puede ser ponerse a hacer ejercicio, se transforme en un hábito. Es decir, en algo que, bueno, está como muy automatizado y que incluso te encuentras peor cuando no lo haces, ¿no? Ese cambio es el que cuesta. Ese cambio cuesta en días también. De hecho, este estudio nos marcaba que la media son 66 días. Evidentemente, hay pacientes que ese hábito lo toman antes y también pacientes pues que les cuesta mucho más, ¿no? Pero debemos ser persistentes en eso. En cada consulta preguntar si lo ha hecho y si no lo ha hecho, y si no lo ha hecho, por qué no lo ha hecho, y ayudarle en esas barreras que tiene pues para superarlas y que lo haga, ¿no? Y todos pensamos siempre en ejercicio pues para ese exceso de adiposidad, ¿no? Ese exceso de adiposidad que es multicausal, pero que también sabéis que viene por una base de la pirámide, que es el estilo de vida, donde posiblemente muchos de nuestros pacientes tengan un exceso de estrés crónico y por lo tanto un exceso de radicales libres y una inflamación, es decir, todo lleva a lo mismo. Sedentarismo, es decir, el no moverse hace que ese adipocito también se muestre disfuncional, y esa sobrealimentación y malnutrición, las dos cosas que suelen tener la mayoría de nuestros pacientes, ¿no? Sin embargo, no debemos hacer ejercicio para esto, para que haya una mayor oxidación o beta-oxidación de ese exceso de adiposidad. ¿Por qué? Pues porque ese exceso de adiposidad, os recuerdo, que se beta-oxida las mitocondrias, y por lo tanto las mitocondrias, el mayor número de mitocondrias en nuestro cuerpo está en el músculo. Y es ahí donde se beta-oxida o se quema, si queréis decirlo de esa forma, los ácidos grasos, ¿no? Por lo tanto, si queremos una adecuada beta-oxidación de los ácidos grasos, debemos cuidar el músculo, debemos cuidar esa disfunción mitocondrial que tiene la mayoría de nuestros pacientes, ¿no? Por lo tanto, entre estas tres estructuras que todos pensamos cuando hacemos un tratamiento de pérdida de peso,
pues vamos a olvidarnos un poco del tejido graso, que para eso ya hay una terapia nutricional, para eso ya estamos también haciendo que nuestro paciente pueda estar en cetosis, es decir, que ya tenemos herramientas para eso, pero sin embargo la única herramienta que sirve muy claramente para estas dianas, que son el músculo y el hueso, sí o sí es el ejercicio. Está claro que también la nutrición, con un buen aporte proteico, también forma parte, pero esa síntesis proteica se fundamenta en que hagas ejercicio. Y hagas un ejercicio que esté dirigido precisamente a estas estructuras, a músculo y hueso. Todo lo que dirigamos al músculo lo estamos dirigiendo al hueso. El hueso necesita ese estímulo muscular para crear actividad osteoblástica, ¿no? Para que realmente esa densidad mineral ósea se aguante bien, incluso se forme. Con lo cual, vamos a hablar hoy de ejercicio no fatigante dirigido a estas estructuras que son músculo y hueso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el músculo y el hueso, además de la edad que veis ahí, que está enmarcando todo, tenemos ese proceso inflamatorio, que es el exceso de adiposidad, tenemos el sedentarismo, tenemos la malnutrición que constantemente nos está atacando el músculo y el hueso, además de la edad. Por lo tanto, multiplica ese efecto deleterio en el músculo y el hueso. Es absolutamente imprescindible. Pero también debemos conocer qué tipo de musculatura tenemos, ¿no? En principio, cada uno evidentemente nace con una cantidad de fibras, tipo 1 o tipo 2, que son las rápidas, pero en principio las que sabemos que se pierden antes son las fibras tipo 2, que son las rápidas. Son las que menos mitocondrias tienen, pero nos encontramos con un problema fisiológico en nuestros pacientes. Y es que las fibras tipo 1, en la mayoría de pacientes con obesidad, que sufren obesidad, tienen un estado de glicolipotoxicidad, es decir, tienen un estado donde hay un exceso de ceramidas, donde hay una inflamación de bajo grado y no beta-oxida bien porque tienen disfunción mitocondrial. Por lo tanto, esas fibras tipo 1 realmente, aunque se aguantan bien, no funcionan del todo. Y tenemos el segundo problema fisiológico en el tejido muscular, en el paciente con obesidad, que es que hay una pérdida de fibras tipo 2 y sobre todo de fibras tipo 2X, esas que veis ahí más a la derecha en vuestra pantalla, que es la fibra más blanca, la que tiene menos hemoglobina, la que se fatiga antes, pero que es la que actúa más adecuadamente con relación a la fuerza, que era alguna cosa de fuerza, ¿no? Y por lo tanto ahí tenéis esa estructura donde se ve que el umbral de reclutamiento de las fibras, cuanto más alto sea, va hacia las unidades motoras más de las fibras blancas. Veis que al principio, si yo hago un algo de intensidad muy baja y en principio de mucho volumen, de mucha cantidad, pues evidentemente las fibras tipo 1 están ahí para eso. Que ya en el paciente con obesidad no van a funcionar bien y por eso claudica muy rápidamente en ejercicios cardiovasculares porque tiene un estado de glicolipotoxicidad. Pero como vamos a trabajar el músculo, deberemos tirar hacia las fibras tipo 2, sobre todo las 2X, que son las que primero se pierden y las que más producción de fuerza tienen, ¿no? Y en relación a ese diagrama que veis ahí surge una ley, que es la ley de Hahnemann. ¿Qué me dice la ley de Hahnemann? Que cuando yo empiezo a hacer un ejercicio, al principio se reclutan las fibras lentas, las fibras tipo 1. Cuando yo agoto las fibras lentas, me voy hacia las fibras tipo 2A, que son como unas mixtas, que también tienen mitocondrias, pero también tienen cierta producción de fuerza. Y por último, recluto las fibras tipo 2X. Pero siempre según Hahnemann, se tendrían que agotar primero las fibras tipo 1, fibras tipo 2A y fibras tipo 2X. Esto ocurre, por ejemplo, en un HIIT, ¿no? Cuando uno hace un ejercicio cardiovascular de alta intensidad, comienza con fibras tipo 1 y va agotando esas fibras y, claro, por eso se llama alta intensidad y no es alta intensidad realmente, es alta fatiga, ¿no? Cuando estás muy fatigado, vas a las fibras tipo 2X. Pero eso, con el tipo de ejercicio que os voy a decir, no se cumple en la ley de Hahnemann. Por lo tanto, cuando uno hace, fijaros, contracciones excéntricas, ¿qué son? Contracciones donde tú solamente estiras el músculo, ¿sí? Imaginar que yo cojo un peso con las manos y ahora voy como que a dejar el peso en la punta de los pies. En estos isquios, en la parte de los isquios y del glúteo, estaremos haciendo una contracción excéntrica. Bueno, pues en contracción excéntrica o en contracciones a máxima velocidad, por ejemplo, una sentadilla, donde yo subo muy rápidamente, solo existe reclutamiento selectivo de fibras 2X, es decir, tú no agotas las fibras tipo 1. Entonces, va a ser este el tipo de ejercicio que vamos a extendernos un poquito más ahora. En estos ejercicios donde se realizan a la máxima intención de velocidad en la parte concéntrica, es decir, la parte propulsiva, dejando mucho descanso hasta el siguiente. ¿Por qué? Porque precisamente si estamos perdiendo las fibras tipo 2X, si hago muy pocas repeticiones a muy alta intención de velocidad, eso tienen que ser ejercicios seguros, lógicamente, no utilizaré las fibras tipo 1, que además tienen glicolipotoxicidad y no me iría bien ni siquiera utilizarlas,
y estoy utilizando las fibras tipo 2X, que son las que me están permitiendo hacerlo muy rápido y son las que pierde nuestro paciente. Por lo tanto, vamos a intentar que sepáis que el objetivo fisiológico de lo que os voy a decir a partir de ahora es este reclutamiento de fibras tipo 2X, que son las que más se pierden. No solo con los pacientes con obesidad, es exactamente lo mismo en pacientes adultos mayores. Sabéis que nos vamos haciendo lentos con la edad. Por lo tanto, el ejercicio que hagamos debe ir dirigido hacia no hacernos lentos. ¿Por qué? Porque cuando uno se hace lento es porque solo está conservando las fibras tipo 1 y está perdiendo las fibras tipo 2X, ¿no? Por lo tanto, entender que la integridad del sistema nervioso es clave en el ejercicio de nuestro paciente. Esa integridad del sistema nervioso. Cuando os hablen del sistema muscular y óseo, recordad que el sistema muscular, para contraerse, necesita del sistema nervioso. Necesita de esa sinapsis entre neuronas y de esa estimulación nerviosa. Por lo tanto, debemos activar lo máximo posible el sistema nervioso para que reclute esas fibras, esas últimas fibras que son las que está perdiendo nuestro paciente, ¿no? Y cuando algo se hace a mucha intensidad, como muy explosivo, que es lo que os estoy diciendo, alta intención de velocidad, hay que dejar mucho descanso hasta el siguiente. Y por eso es no fatigante. Realmente estás trabajando muy pocas repeticiones del ejercicio, que por lo tanto no llegas a fatiga, y además dejando mucho descanso para recuperar el sistema nervioso, no para recuperarte a nivel cardiorrespiratorio, porque ni siquiera vas a notar demasiado, sino para recuperar ese sistema nervioso, ¿no? Con lo cual, es necesario hacer más de lo necesario, ¿no? Va mucho más allá de que muévase su vida diaria. Miren, ahí tienen el vídeo y ahora ya la foto, ven que prácticamente el 99% de la población se deja llevar por lo que su cerebro le dice, que es que cógelo cómodo, ¿no? Es decir, qué tontería subir por las escaleras mecánicamente cuando tienes al lado algo que te sube directamente, ¿no? Igual que el ascensor, etc. Entonces es muy difícil que el paciente pueda cumplir esa recomendación. Es necesario hacer más de lo necesario y para eso estamos hoy aquí, para decir las 4 cosas que hay que controlar para que el ejercicio realmente sirva, para que ese ejercicio realmente sirva y el paciente note beneficios y por lo tanto se adhiera a él, ¿sí? Y para eso está este famoso medicamento que es la ejercitina, es decir, hacer ejercicio. Y para que sea un tratado como un medicamento, tiene que ser aplicado como un medicamento, es decir, con el tipo y dosis adecuada. Por tanto, el tipo, ya lo estábamos diciendo hasta ahora, que era, vamos a hacer ejercicio de fuerza, ejercicio muscular, y vamos a ver en qué dosis, que es un poco acercaros a lo que os acabo de explicar, para que realmente sea no fatigante, ¿no? Por lo tanto, el paciente que dice, el paciente muchas veces dice, es que me canso muy rápidamente, es una cascada de cosas. Me canso muy rápidamente, claudico, no me gusta y por lo tanto no tengo tiempo. Es decir, al final cuando alguien te dice que no tiene tiempo es que pues, realmente no le gusta y no le gusta porque realmente pues, se cansa, se fatiga y por eso estamos hoy aquí. Vamos a intentar empezar la cascada desde arriba, dar soluciones desde arriba, ¿no? Para que no se cansen y para que por lo tanto noten beneficios y vayan encontrando ese tiempo, ¿no? ¿Y por qué se fatiga muy rápidamente? Pues ya os lo he dicho, no recuerdo, disfunción metabólica. Tenemos un paciente con disfunción metabólica, por lo tanto con glicolipotoxicidad en fibras lentas, las fibras tipo 1, y esa pérdida de fibras tipo 2. Y como se fatiga porque le está ocurriendo eso, no le gusta. Y de eso, incluso ahí tenéis un artículo que habla precisamente de esa dinámica de placer-displacer cuando no hay tolerancia al ejercicio, cuando hay distolerancia al ejercicio, ¿no? Es decir, la sensación de fatiga va directamente asociada a la no adherencia. Y por lo tanto, si tuviéramos una sensación de no fatiga, sí que tendríamos una respuesta mucho más positiva o afectiva, ¿no? Y por lo tanto, si no me gusta, me lleva, no tengo tiempo. Vale, pues por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Primero, saber qué es la fatiga. Porque no tenéis que ser fatigadores. Los entrenadores no somos ni entretenedores, es decir, vaya usted a bailar y diviértase, no somos entretenedores, ni tampoco somos fatigadores. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tratar al ejercicio como un medicamento. Y para eso tenemos que intentar alejarnos de la fatiga, ¿no? Es decir, porque al final no, es un error de enfoque que el paciente se fatigue. Es un error nuestro, de hecho. Y esos tipos de fatiga vienen determinados por estas 4 fatigas que veis ahí. La neuromuscular, que es la incapacidad temporal de generar fuerza aplicada, por lo tanto, aquello que te quema el músculo y ya no puedes, se te fatiga el músculo. Y ahí la medición de la velocidad es un muy buen control, por eso os digo que cuanto más velocidad se haga, menos fatiga va a haber, porque voy a hacer poco. Es decir, no puedo hacer mucha velocidad y muchas repeticiones. Si hago mucha velocidad es para hacer pocas repeticiones. Fatiga metabólica, que habría acumulación de metabolitos.
Por lo tanto, cuando uno se va acercando a la fatiga, se van acumulando metabolitos y eso hace que haya una fatiga metabólica. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar es, cuando haga una serie, dejar mucho descanso hasta la siguiente serie para que no haya esa fatiga metabólica. Y luego está la fatiga cardiovascular, que sería ya cuando hacemos un cardio, que ya cansas de aquí, de corazón y pulmones, notas esta fatiga que no es muscular, que es de aquí, y luego una fatiga perceptiva. Esa fatiga perceptiva psicológica, que es la sensación subjetiva de agotamiento, esa percepción de que me estoy fatigando, es muy acentuada en nuestros pacientes. Por eso estamos hoy aquí hablando de ejercicio no fatigante. Y para el ejercicio no fatigante del que vamos a hablar, que estamos hablando hoy, son importantes las dos primeras, ¿sí? Fatiga neuromuscular y la fatiga metabólica. ¿Por qué? Porque os estoy pidiendo mucha velocidad, pocas repeticiones y mucho descanso. Si logramos controlar estas dos fatigas, alejarnos de estas dos fatigas, no se producen las de abajo. La fatiga perceptiva psicológica disminuye muchísimo y evidentemente no tienes ninguna fatiga cardiovascular. Eso le gusta al paciente y por lo tanto tiende más a la adherencia. Por lo tanto, el ejercicio no se trata de entrenar más, sino mejor. Más no es mejor, sino mejor es mejor. ¿Sí? Vamos a ser eficientes. Ya sé que siempre será mejor hacer ejercicio que no hacerlo, pero ya que haces ejercicio, vamos a hacer el mejor ejercicio, en este caso el no fatigante y el que nos va a permitir no perder esas fibras tipo 2X. Y en cuanto al tiempo, fijaros que con muy poquito tiempo se pueden conseguir cosas. Ahí tenéis un primer artículo arriba a la izquierda de 15 minutos al día en el 2011. Fijaros que en el 2018 ya se está hablando de beneficios estadísticamente significativos con 5 minutos al día. Y en el 2021 ya se está hablando de 1 minuto al día. Sí, en adultos mayores, pero 1 minuto al día. Fijaos hasta qué punto llegamos, que con tan poquito ya hay resultados, ¿no? Por lo tanto, empezar por muy poco tiempo y el paciente ya va a notar resultados. Y la experiencia va a ser positiva con el ejercicio. Por lo tanto, ese tiempo diario breve, 5, 10, 15 minutos, podéis hacer un circuito muy, muy breve, como el que estáis viendo ahí, 3 ejercicios hechos a la máxima intención de velocidad, a 4 o 5 repeticiones, pudiendo hacer el doble. Es decir, si el paciente puede hacer 10 sentadillas, que haga 5 o 4. Es decir, si 10 o 12 es su fallo, ya no podría hacer ni una más, que haga la mitad o menos de las posibles, que lo haga en formato de circuito, dejando 2 o 3 minutos entre cada ejercicio. Es así de simple, ¿sí? Y con una frecuencia semanal, un día sí, un día no. Se puede empezar por 2, hacia 3, y luego podemos empezar, por ejemplo, 2 días a la semana, pasar hacia 3 días a la semana. Con esto podríamos perfectamente estar durante toda la etapa cetogénica, trabajando la fuerza un día sí, un día no, no hay ningún problema, estás manteniendo masa muscular, estás manteniendo densidad mineral ósea, hay un aporte proteico en la dieta, por lo tanto, en el método, con lo cual ahí no estamos perdiendo ni masa muscular ni hueso. Y estamos mejorando además la fuerza. No solamente hay que pensar en el mantenimiento de la masa muscular y ósea, hay que pensar en el mantenimiento de la función. El paciente, además que está perdiendo peso graso, está ganando función muscular, con lo cual el resultado es extraordinario. Y luego podemos ir pasando hacia 4 o 5 días a la semana, cuando ya pasamos al paso 4 y por lo tanto ya abandonamos la cetosis, podemos incorporar el cardio. Y ese cardio podemos incorporar en días separados de la fuerza e incluso en días junto con la fuerza si lo hacemos después de fuerza, ¿no? Por lo tanto, la frecuencia como algo muy, muy adecuado para que el paciente tenga adherencia, empezar por 2, 3 semanales y luego, en cualquier caso, ir pasando a 4 o 5, ¿sí? La selección de ejercicios, como siempre, piernas, porque es donde tenemos más masa muscular y además donde más fibras tipo 2 tenemos. Por lo tanto, seleccionar inicialmente ejercicios de piernas o permitirle o decirle al paciente que seleccione sobre todo ejercicios de piernas. Y fijaros en un vídeo cómo se mueven de rápido. Están intentando subir de la sentadilla lo más rápido posible, haciendo, pues eso, 4 o 5 o 6 repeticiones, podían hacer 15, pero hacen 6, 7. Es decir, no mucho peso, poquito peso, incluso tu propio peso corporal, pero lo más rápidamente posible, sobre todo en la fase propulsiva, de subir. Es ahí donde se reclutan esas fibras rápidas y donde el paciente, cuando acaba la serie, después de hacer 4 o 5, claro, no está cansado, muy cansado. Y además le vamos a dejar mucha recuperación. Si el paciente quiere más ejercicios, ahí ya puede pasar a tracción de brazos. Ahí tenéis otro ejemplo. Fijaos cómo intenta subir rápido y baja un poquito más lento. Intenta subir rápido y baja un poquito más lento. El paciente de al lado, que sería empujón de brazos, pues empujaría un poco más rápido y estiraría un poco más lento, ¿no? Es decir, cuando el músculo se contrae, lo que llamamos fase propulsiva es más rápido y luego más lento. Ahí es donde estamos trabajando justo
la fibra muscular tipo 2X, la fibra rápida, ¿sí? Y recordar a la máxima velocidad intencional posible. Ahí tenéis que seleccionar ejercicios, son muy sencillos. Con el propio peso corporal y ejercicios como los que estáis viendo son muy sencillos. No lleguéis a la fatiga. No puede ser que el paciente haga 10 de 10, es decir, 10 repeticiones pudiendo solo hacer 10. Es decir, llegar hasta el final. No. Mitad o menos de las posibles, ¿sí? Por lo tanto, que no haya pérdida de velocidad. Si os he dicho que el paciente tiene que hacerlo muy rápido, tiene que haber en la serie, las repeticiones, tiene que haber tantas como que no pierda velocidad. Por tanto, que haga 1, 2, 3, 4, 5, como mucho, 5, 6 y ya baje, ¿sí? Si es un ejercicio muy sencillo, a lo mejor puede llegar a 10. ¿Por qué? Porque podría hacer 20 o 30. Y siempre es la mitad o menos de las que pudiera realizar como máximo, ¿sí? Por lo tanto, el índice de fatiga muy bajo. La fatiga no crea adherencia. Mitad de repeticiones de las que pudiera hacer en su máximo a alta intención de velocidad. Ahí tenéis el ejemplo. 8 repeticiones pudiendo llegar a 20. Es decir, el paciente de un ejercicio puede llegar a 20 como máximo, pues hace la mitad o menos, hace 8. ¿Sí? Es así como se expresa. En muchos libros o artículos lo vais a ver. 8, entre paréntesis, 20. 20 es el máximo que podría hacer. Está haciendo mucho menos de la mitad de las que podría hacer. Y ya cuando empieza el cardio, vamos a hacer lo mismo. En cardio, no le vamos a decir vaya usted a caminar 40 minutos seguidos, sino camine usted 10 minutos y pare. Y luego camine otros 10 y pare. Es decir, la fracción, hacerlo por fracciones también permite que el paciente no se fatigue, que esa otra fatiga que veíamos cardiovascular no aparezca. Por lo tanto, cuando empiece con cardio, intentar que lo haga fraccionado, que la suma sí que pueda dar esos 30, 40, 50 minutos, pero que la haga de forma fraccionada, ¿sí? Y a partir de aquí, ¿qué tenemos? Pues una receta ideal, ¿no? Realiza un circuito entre 1 y 3 veces de los ejercicios que se marquen, que tenéis muchos hechos y además os voy a dejar un código QR con circuitos, incluir 4 o 6 ejercicios, incluso le podéis decir esto al paciente, que luego el INCONEC tiene un montón de ejercicios que lo monta ahí mismo, ella mismo, ¿sí? Cada serie, desde aquí recomendado 6-10 repeticiones, pudiendo hacer el doble o más, a la más alta intención de velocidad, en la fase propulsiva con un peso o forma de ejercicio en la que pueda hacer el doble. Siempre que la técnica sea buena, que no hay ningún problema. No fragilicemos al paciente. Es muy difícil que el paciente se lesione. El paciente es mucho peor que no haga ejercicio, ¿sí? 2-3 minutos entre cada ejercicio, en el mismo circuito. Es decir, pecar de más que de menos. Que el paciente, si a los 2 minutos todavía siente cierta fatiga, pues que uno más, vale, pues 3 o 4 incluso, no importa. Dejar suficiente descanso entre una y la siguiente. Y en definitiva hacer circuitos con esa idea, ¿sí? Con alta intención de velocidad, poquitas repeticiones, la mitad de las que podría hacer, con mucho descanso entre cada uno. Entonces, a partir de aquí podemos encontrar diferentes circuitos, el paciente va a encontrar en CONEC diferentes ejercicios, también se puede crear su propio circuito, porque muchas veces al paciente le interesa mucho piernas o glúteo o brazos. Bueno, ahí puede buscar los ejercicios y crearse su circuito de 3, 4, 5, 6 ejercicios y a funcionar. Si no, también aquí tenéis, y tendréis un código correo ahora al final, donde tenéis ya circuitos hechos, ¿sí? Circuitos de 6 ejercicios, que el paciente puede hacer 4 o 3, en su casa, con un sofá, en el exterior, con una banda elástica. Tenéis muchos. En ese código QR que veis ahí, que podéis hacer un pantallazo o una foto con el móvil, tenéis diferentes circuitos que ya están hechos para el paciente. Pero recordad que si al paciente no le gustan estos y quiere circuitos solo de brazos o un circuito solo de piernas, pues se lo puede montar perfectamente, siempre y cuando, para que no se fatigue, recordar una vez más, máxima intención de velocidad, muy pocas repeticiones, la mitad o menos que podría hacer, con mucho descanso, 2 o 3 minutos entre cada ejercicio, no fatigante, de esa forma se adhiere, ¿de acuerdo? Vale, pues os dejo ahora con Pilar Morales con mi siguiente contenido, Bienestar Integral. Gracias, Felipe. Pues vamos a hablar ahora de bienestar integral como marco del tratamiento. El objetivo específicamente es mostraros cómo integrar este concepto de bienestar integral en los tratamientos de sobrepeso y obesidad, teniendo en cuenta todos los factores que influyen. Y específicamente también queremos introducir el concepto de bienestar integral como marco del tratamiento, teniendo muy en cuenta el contexto actual, donde, como sabéis, el enfoque exclusivo en el peso corporal o el enfoque que enfatiza el peso corporal está siendo cuestionado por sus efectos estigmatizantes. Así que lo que proponemos es un cambio de paradigma,
pasar de la atención al control del cuerpo a la atención en el cuidado de la persona. ¿Y qué entendemos por bienestar integral? Pues un estado de equilibrio dinámico en el que la persona se siente físicamente bien, emocionalmente regulada, mentalmente clara, socialmente conectada y alineada con un propósito de vida. Es decir, que tendríamos diferentes ingredientes: la parte física, la parte emocional, la parte mental, la dimensión social y también la dimensión de la intención, del sentido de la vida. Dentro de estas 5 dimensiones, la primera, el bienestar físico, es donde ponemos fundamentalmente el foco en la consulta médica. Aquí estarían incluidos la energía vital, la calidad del sueño, del descanso, el movimiento, la nutrición y el funcionamiento fisiológico. Sabemos que un cuerpo fatigado, inflamado, sedentario o malnutrido condiciona el ánimo, la motivación y también la conducta alimentaria. Pero en esta segunda dimensión emocional, aunque no es el foco principal de la consulta médica, sí que debe ser atendida, porque no comemos solo por hambre, sino que a veces muchas personas comen por emociones. Con frecuencia la comida se utiliza en un intento de gestión emocional para obtener consuelo, calma o evasión. Por tanto, si no abordamos esta dimensión emocional, el paciente puede convertir el tratamiento en un campo de batalla. Proponemos una forma muy simple de integrar este bienestar emocional dentro de la consulta, simplemente preguntándole al paciente al inicio del tratamiento: ¿sientes que las emociones interfieren en tu alimentación? Y a partir de su respuesta, recomendarle que haga los 2 test que tiene en la app, uno de los cuales es específicamente un test de interferencia emocional en la alimentación, recomendarle las técnicas de la app y también que cuenta con el apoyo de las nutricionistas coach, que están especialmente formadas para acompañarle desde esta dimensión más emocional. El bienestar mental también es una dimensión importante del bienestar integral. De hecho, la forma en que una persona piensa influye en cómo se siente y en cómo se cuida. De hecho, lo que más relación tiene con cómo nos sentimos es qué es lo que pensamos. Ese bienestar mental engloba las creencias, el diálogo interno, el autoconcepto y la capacidad de focalizar la atención. Y algunas personas tienen creencias negativas que pueden ser muy limitantes sobre su capacidad para seguir el tratamiento, para conseguir el objetivo o sobre el propio tratamiento, ¿no? Las posibilidades de éxito. Y eso puede llegar a sabotear la intervención. Por eso también debemos preguntarle: ¿tus pensamientos te animan o te desaniman en este camino que estás iniciando ahora hacia tu objetivo? Y también, dependiendo de la respuesta del paciente, podéis o bien tratarlo dentro de la propia consulta o bien derivarlo a las nutricionistas coach y a las técnicas de gestión mental que también están a disposición del paciente en la app. Y importantísimo también el bienestar relacional, porque las personas somos seres afectivos y el entorno importa. De hecho, la calidad de los vínculos influye no solo en el estado emocional, sino también en los hábitos. Se dice que somos el promedio de las 5 personas con las que nos vemos con mayor frecuencia. Por eso, de hecho, podríamos decir que si el paciente se ve con 5 personas que hacen ejercicio físico, esto le va a facilitar el que él lo haga. Pero en el caso contrario también influye, ¿no? Entonces, es muy importante también saber si el entorno del paciente es un apoyo para él o bien emite juicios o sabotea cualquier intento de cambio de estilo de vida que haga el paciente.
Así que también es interesante preguntarle: ¿sientes que tu entorno te apoya o te dificulta en este proceso de cambio de hábitos que vas a iniciar? Y una vez más, dependiendo de la respuesta que dé el paciente, podéis recomendarle que comente el tema en la visita con la nutricionista coach. Y en quinto lugar, pero no menos importante, el propósito vital también está muy relacionado con el bienestar integral. Se dice también que las personas sostenemos los cambios cuando tenemos un para qué, cuando tenemos una intención. Por tanto, conectar con un propósito cuando el paciente va a iniciar el tratamiento aumentará la motivación y hará que ese tratamiento sea algo que tiene sentido para él y no solo una pauta. Por eso también le vamos a preguntar: y más allá del peso, ¿qué quieres recuperar o generar con el tratamiento? Quizás mayor vitalidad, tal vez más libertad de elección de tu conducta, mayor salud, disfrutar de tus hijos sin fatigarte, jugar con tus nietos. Es decir, vamos a ponerle intención y propósito al tratamiento. Así que estamos proponiendo darle mucha importancia a este concepto de bienestar integral dentro de la visita, porque es una de las formas más efectivas de evitar el estigma. Como sabemos, el enfoque pesocentrista ha llevado a una sobresimplificación del problema del sobrepeso y la obesidad. Y también sabemos por los estudios que se han realizado que, paradójicamente, el foco centrado en el peso puede reforzar conductas evitativas, la culpa e incluso la desconexión corporal. Y también es bueno volver a recordar las consecuencias del estigma para que esto lo tengamos muy presente con el objetivo de evitar ser estigmatizantes. Sabemos que aumenta la ansiedad, la depresión, el aislamiento social, que hay una menor adherencia a los tratamientos y bajada en la autoestima, que hay aumento de conductas alimentarias desreguladas y que incluso puede favorecer la evitación de los controles médicos por vergüenza. ¿Por qué poner el foco en el peso es estigmatizante? Pues porque tradicionalmente se ha abordado el sobrepeso y la obesidad centrando la atención en el peso. Y se ha considerado que este sobrepeso y esta obesidad era fundamentalmente el resultado de fallos individuales atribuibles a la falta de voluntad del paciente, al descontrol, y esto ha llevado a una narrativa social e incluso a una narrativa médica basada en el peso como problema central. Esto le transmite al paciente el mensaje de que su cuerpo es el problema. Y esto no es beneficioso ni para el tratamiento ni para el bienestar integral. Así que por eso proponemos cambiar el enfoque. El bienestar integral propone centrarse en lo que la persona quiere mejorar en su vida y eso que quiere mejorar en su vida, sobre eso que quiere mejorar en su vida, no hay una visión social negativa, porque no depende del peso. El bienestar integral es algo a lo que aspiramos todas las personas, independientemente de nuestro peso, nuestro metabolismo, y entramos en conceptos, como hemos comentado antes, como la energía, la autoestima, la capacidad de moverse, la agilidad, el dormir bien. Por tanto, queremos dejar definitivamente este modelo antiguo y podríamos decir obsoleto, que pone el peso como centro del tratamiento, que por tanto el objetivo fundamental es perder kilos, que evalúa el éxito por el IMC y que ofrece, digamos, el riesgo de culpa, de rechazo e incluso de abandono del tratamiento. Y queremos pasar a este nuevo paradigma que pone el bienestar global en el centro de atención, que el objetivo es mejorar la calidad de vida, que evalúa el éxito por los cambios de hábitos sostenibles y el bienestar percibido por la persona y que promociona la motivación y la adherencia.
Y esto, si ponemos el foco en el bienestar integral, va a marcar cambios conversacionales en la consulta, porque vamos a dejar de preguntar cuánto pesas, cuánto quieres perder, tienes que bajar X kilos, y lo vamos a llevar a preguntas más del tipo: ¿cómo te estás sintiendo últimamente? ¿Qué te gustaría mejorar en tu vida? ¿Qué cambios te harían sentir mayor bienestar? Fijaos que dejamos de hablar de peso y empezamos a hablar de bienestar. Otro cambio significativo que va a ocurrir en la conversación con el paciente cuando ponemos el foco en el bienestar es que vamos a dejar de hacer tantas afirmaciones y vamos a hacer más preguntas. Por ejemplo, en el enfoque centrado en el peso, quizás le diríamos al paciente: debes perder al menos 10 kilos. Mientras que en el enfoque centrado en el bienestar integral, lo que vamos a decir es: ¿qué cambios te gustaría lograr para sentirte mejor contigo? O en lugar de decirle tienes que hacer más ejercicio, le vamos a preguntar: ¿qué tiempo puedes dedicar al ejercicio para incorporarlo en tu rutina y sentir así mayor vitalidad? O en lugar de estás comiendo mal, ¿en qué momentos del día sientes que comes sin tener hambre real? Por tanto, ver que afirmamos menos, preguntamos más, y dentro de esas preguntas vamos introduciendo el concepto de bienestar integral. Es decir, ligamos, por ejemplo, en el caso del ejercicio, cuánto tiempo puede dedicar al ejercicio para sentir más vitalidad. Le estamos incluyendo en la pregunta el beneficio de que pase a incorporar el hábito. Así que, en resumen, la propuesta sería enmarcar el tratamiento en el bienestar integral, porque no es estigmatizante, porque se asocia a los beneficios que la persona obtendrá con el tratamiento y, por tanto, es motivador, y porque amplía las variables consideradas y con ello las posibilidades de que el paciente pueda tener la experiencia de éxito. Y el peso pasa a ser un indicador más, pero ni siquiera es el más importante. Y somos muy conscientes de que puede llegar incluso a ser invalidante por la carga estigmatizante que conlleva. Sabemos, por un lado, que suele tener una connotación negativa para el paciente porque socialmente está mal visto determinado nivel de peso, y también suele estar asociado a experiencias negativas percibidas como fracasos por el paciente. Experiencias de cuando lo ha intentado con anterioridad. Tiene la percepción de fracaso porque muchas veces no ha conseguido alcanzar ese peso que deseaba e incluso muchas veces más no ha conseguido mantenerlo. Por tanto, cuando el foco lo ponemos en el peso, podemos reavivar esa sensación de fracaso. ¿Y qué hacer cuando el paciente habla de peso? Porque claro, el paciente también vive en la sociedad, ¿no? Entonces puede ser que los profesionales que trabajamos con él no focalicemos en el peso, pero que sea el propio paciente el que lo haga. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? Pues validamos su vivencia, validamos su preocupación por el peso. Una vez hemos hecho esto, le invitamos a ampliar el marco del peso al bienestar y, en tercer lugar, le llevamos a una valoración de su cuerpo como una de las dimensiones esenciales del bienestar. No queremos que el paciente sienta que su cuerpo es un problema. Por ejemplo, el primer paso, el paciente nos dice: pues quiero perder 10 kilos, me siento fatal con este peso, ¿no? Pues le responderíamos algo del tipo: entiendo que el peso te preocupa y que eso influye mucho en cómo te sientes, ¿es así? Entonces, ver que validamos la preocupación del paciente. Y una vez hemos hecho esto, le invitamos a abrir el enfoque. Le diríamos algo de este tipo: y más allá del peso, ¿qué aspectos de tu vida te gustaría mejorar? ¿Cómo te gustaría sentirte dentro de 3 meses más allá del número en la báscula?
Esta ampliación de la percepción la consideramos tan importante que incluso os propondría el utilizar elementos visuales para ayudar a cambiar este centro de atención, como puede ser esta rueda del bienestar físico, en la que pues, hemos tenido en cuenta 5 variables distintas, ¿no? La energía y la vitalidad, el descanso y el sueño, la nutrición, alimentación, la ansiedad, estrés y el movimiento, ejercicio. Entonces, como veis, hay la posibilidad en cada quesito de la rueda de valorar de 1 a 10. Entonces, ¿cómo trabajaríamos esto en consulta? Pues preguntándole al paciente cómo te sientes en cada uno de estos aspectos del bienestar físico, siendo 1 insatisfacción total y 10 la máxima satisfacción. Y entonces iríamos, al irle preguntando por cada uno de estos aspectos, iríamos abriendo la percepción del paciente más allá del peso. Además, al trabajar estos diferentes aspectos, estamos conectando a la persona con los beneficios que va a conseguir con el cambio de hábitos, con el tratamiento, lo cual aumenta su motivación. Y una vez hemos hecho esto, es decir, hemos validado la preocupación del paciente por el peso, hemos ampliado su percepción de peso a bienestar físico global, pues pasamos a hablarle del bienestar integral y de la valoración del cuerpo, con algo del tipo que os he propuesto aquí, puede ser más breve. Aquí he puesto, imagina tu cuerpo como la casa donde habita tu vida. Cuidar esa casa de la vida es uno de los actos más importantes para promover el bienestar. Esto significa que cuidar el cuerpo es honrar tu salud en todas sus dimensiones. Por eso, en lugar de centrar toda la conversación en perder kilos, vamos a enfocarnos en que te sientas mejor en todos los sentidos, que mejores tu energía, tu movilidad, tu ánimo y, en general, tu calidad de vida. Este enfoque forma parte de lo que llamamos bienestar integral y significa que vamos a considerar todos los aspectos de tu salud. Y por eso yo voy a apoyarte a mejorar tu nutrición, tu actividad física, tu calidad del descanso, tu manejo del estrés y tu bienestar emocional. Cuando trabajamos con el bienestar integral, también cambia la manera de expresar el objetivo. Por ejemplo, yo os he puesto aquí un objetivo que tendría como marco el bienestar integral. Me propongo mejorar mi calidad de vida cambiando hábitos alimentarios, ejercicio y gestión del estrés y alcanzando una composición corporal saludable con un peso estimado de X kilos que me permita sentirme con más energía y vitalidad, elevando así mi nivel de bienestar integral. Fijaos que esta definición de objetivo conecta al paciente con la motivación, mejorar mi calidad de vida, especifica ámbitos concretos de acción, alimentación, ejercicio y gestión del estrés. Tiene en cuenta los indicadores corporales, pero sin enfatizarlos, y conecta al paciente con el beneficio de tener más energía, más vitalidad y, por tanto, más bienestar. También es interesante que podamos marcar subobjetivos de tratamiento enmarcados en bienestar integral. Por ejemplo, practicaré la atención a la respiración antes de las cenas para reducir la ansiedad y evitar comer por impulso. Entonces, aquí fijaos que le estamos conectando con el bienestar de la reducción de la ansiedad. O realizaré los ejercicios indicados en la app para mi paso un mínimo de 5 veces a la semana para mejorar mi vitalidad. Y escribiré una palabra que resuma cómo me siento al acabar. Es decir, estamos vinculando el objetivo con los beneficios de conseguir mayor bienestar. ¿Y cómo integramos esto en la consulta médica en función del momento en el que se encuentra el paciente? Es decir, según esté a inicio, en seguimiento o cerrando ya el ciclo, entrando en mantenimiento. Pues las claves para
integrar el bienestar integral a inicio del tratamiento sería explicar el enfoque. Es decir, en esta primera visita que tenemos con el paciente, le deberíamos explicar el enfoque y que vamos a atender no solo al peso, sino a todo su bienestar. Luego exploraríamos con preguntas abiertas las diferentes dimensiones del bienestar físico, el descanso, la actividad, el nivel de energía. Luego identificaríamos la dimensión prioritaria. Si, por ejemplo, le hemos hecho la rueda del bienestar físico que os presentaba antes, podríamos decirle algo como, pues mira, parece que ahora mismo lo que más te afecta es el cansancio y la ansiedad. Pues vamos a prestar especialmente atención a cómo mejoras en esto. Y marcaríamos objetivos de bienestar, tal como os he explicado antes. Si ya estamos en visitas de seguimiento, pues debemos revisar el progreso desde el bienestar. ¿Qué cambios has notado en tu energía? ¿Cómo ha mejorado tu estado de ánimo? ¿Qué hábitos has cambiado? ¿Cómo te sientes a nivel de movilidad, de agilidad? ¿O cómo ha cambiado la relación con tu cuerpo? Celebraremos los logros más allá del peso. Es decir, si el paciente no ha perdido el peso esperado en esa visita, pues le diremos algo del tipo, mira, aunque el peso no haya cambiado mucho, es muy importante que ahora estés descansando mejor y que comas con menos ansiedad. Detectaremos bloqueos, ¿no? ¿Hay algo emocional que te esté dificultando los cambios? Recalibraremos los subobjetivos según los avances o retrocesos que haga el paciente. Pues si ha avanzado en estabilidad emocional, pues a lo mejor le diremos, mira, ahora que ya tienes mayor estabilidad emocional, vamos a poner mucho foco en el movimiento y el ejercicio físico. Y reforzaremos siempre la motivación desde el propósito, desde la intención del paciente, preguntándole, ¿te acuerdas de por qué empezaste este proceso? ¿Sientes que vas en esa dirección? Y si estamos ya entrando en el mantenimiento, evaluaremos la evolución en cada dimensión. Puede ser una buena idea repetir la rueda del bienestar físico que os enseñaba antes cuando estamos en la última visita para poder compararla con la que le hicimos al inicio. Fomentaremos el aprendizaje, ¿no? ¿Qué aprendizajes te llevas de este proceso? Enfatizaremos que el bienestar es cíclico, es dinámico y le anticiparemos que habrá momentos de mayor equilibrio y otros de más dificultad. Pero lo importante es que sepa que puede volver siempre que lo necesite, porque no le vamos a enjuiciar, porque vamos a seguir trabajando con él por su bienestar. Repasaremos el objetivo, valoraremos los logros, consolidaremos los recursos recomendándole que use la app de Pronocal, donde tiene tantos recursos desde las diferentes áreas del equipo multidisciplinar. Y cerraremos desde la gratitud, fomentando su autonomía, pero recordándole que seguimos ahí. Pues algo del tipo, me alegra haber podido acompañarte en este camino hacia el bienestar. Ahora tienes las claves para cuidarte y sabes que cuentas con nuestro apoyo siempre que lo necesites. Recapitulando, hemos propuesto un cambio de paradigma, de poner el foco en el peso a ponerlo en el bienestar integral, porque así evitamos el estigma y promovemos un enfoque más motivador y respetuoso con el paciente. Hemos visto las 5 dimensiones del bienestar integral y su relación con el tratamiento. También hemos entrado en cómo cambia la conversación en consulta cuando el foco está en el bienestar. Y hemos abordado también esa situación con la que nos podemos encontrar en la que es el paciente el que pone el foco en el peso. Y hemos visto cómo gestionar esa situación. También hemos comentado cómo es un objetivo enmarcado en bienestar integral y finalmente hemos dado pautas para integrar el bienestar integral en la consulta médica según el momento de tratamiento en el que se encuentre el paciente, ya sea inicio, visita de seguimiento o cierre y entrada en el mantenimiento.
Por tanto, lo que buscamos con este enfoque es que el paciente perciba que su cuerpo no es el problema. Su cuerpo es la casa donde habita la vida y cuidarlo con respeto, sin enjuiciarlo, es la base para el bienestar. Pues muchas gracias. Viene ahora Felipe conmigo y ahora abrimos el turno de preguntas. Si queréis plantearnos alguna pregunta. Podéis hacerlo a través del chat. Recordaos también que os llegará en breve un link con evidentemente con la grabación de hoy, por si os habéis perdido alguna parte o queréis repasar alguna parte. Y también recordaros que tenemos correo electrónico, en el caso de que no se os ocurra alguna pregunta o queráis hacer luego algún tipo de pregunta, tenemos el correo electrónico de Pronocal, donde nos redirigen a cada uno, a cada área, en función de la pregunta, para poder responder. O sea que estamos siempre a vuestra disposición en cualquier momento, no solo ahora. Y bueno, como acabamos ya los ciclos, ¿no? Y estamos justo pues en la antesala del verano, aprovechamos también para desearos un feliz verano y unas felices vacaciones. Vale, pues sin más, si no hay ninguna pregunta, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por la atención y felices vacaciones inmerecidas, además. Gracias. Hasta luego.